queridos compañeros. Hoy estaremos abordando los siguientes temas: acción directa, su concepto, medidas judiciales de aseguramiento del crédito, medidas de tutela preventiva de carácter especial, la pretensión del cumplimiento, la ejecución forzosa de la obligación e indemnización por daños y perjuicios, que son parte del tema defensa y protección del crédito. Primero abordaremos el concepto de lo que es una acción directa. La acción directa es aquella facultad que se concede al acreedor para que en su propio nombre pueda dirigirse contra los deudores de su deudor con el objetivo de hacerse pago de lo que se le debe. Es decir, que la acción directa se caracteriza por la posibilidad de que el acreedor pueda dirigirse directamente y por derecho propio contra alguien que no es una relación, que no le une con una relación obligatoria previa, basándose para ello en crédito que el acreedor ostenta a su vez contra un tercero. Esta acción posee una ventaja frente a la acción subrogatoria, ya que ésta permite que el acreedor que la ejercita apropiarse del valor obtenido en su totalidad o hasta el importe de su crédito, sin tener que compartirlo con los demás. La acción directa la podemos encontrar. La acción directa se encuentra en nuestro Código Civil en el artículo 1870, en el que nos dice: los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posición el deudor para realizar cuanto se les deba, pueden ejercitar todas las acciones y derechos de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona. Pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de sus derechos. La acción directa se establece por la ley en determinadas circunstancias en virtud de ella. El acreedor obra contra el deudor de su deudor con quien no ha tratado. Por tanto, es una verdadera extinción del derecho de garantía general que desborda el patrimonio del deudor para alcanzar un tercer patrimonio. Esta acción es una especie de procedimiento de pago, es una especie de vía de ejecución que le da al acreedor una situación preponderante fuera del derecho común de todos los acreedores. Por estas razones deben estar limitadas por la ley, no existiendo acción directa si no está prevista expresamente en la ley, pues sus causas pueden ser variadas y se rige por reglas no uniformes. Yo les explicaré las medidas judiciales de aseguramiento del crédito. Entre estas medidas encontramos el embargo preventivo. Esta se encuentra regulada en el título 7 del Código de Procedimiento Civil en su artículo 886. Dice: puede preceder a juicio el embargo de la cosa a petición de parte en todos los casos que la ley lo permita expresamente. Nosotros tomamos definiciones doctrinarias y podemos afirmar que el embargo preventivo es una medida cautelar del interés del acreedor que consiste en poner bajo custodia determinados bienes del deudor con el fin de evitar su dispersión o desaparición y la consiguiente pérdida de las garantías de crédito, que tienden a ser ineficaz frente al acreedor los actos de ejercicio de las facultades de disposición que sobre tales bienes les corresponderá al deudor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las medidas de tutela preventiva de carácter especial. Las medidas de tutela de carácter especial no pueden enumerarse exhaustivamente por ser reconocidas en el ordenamiento jurídico en determinadas situaciones. Así, entre nosotros pudiéramos mencionar que la facultad que tiene el comodante de resolver el contrato cuando el comodatario destina al bien un uso incompatible con su naturaleza o destino pactado, o cuando el comodatario cede a un tercero sin permiso del comodante del uso del bien. Lo podemos encontrar en el artículo 3429 de nuestro Código Civil, que expresa que el comodatario no puede hacer otro uso de la cosa que el que se hubiera expresado en el contrato, y a falta de convención expresa aquel al que esté destinada la cosa según su naturaleza o costumbre del país. En caso de contravención, el comodante puede exigir la restitución inmediata de la cosa prestada y la reparación de los perjuicios. La pretensión del cumplimiento es el tema que a continuación voy a tratar de abordarle. La pretensión del cumplimiento se encuentra en el Código Civil de Nicaragua, en el artículo 1839, que nos señala que las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Este artículo dispone que la pretensión de cumplimiento está indisolublemente vinculada a la obligación, lo cual no tendría ningún sentido si tal prestación no existiera. La pretensión de cumplimiento es la acción que se le confiere al acreedor para obtener el cumplimiento.
cuando su interés ha sido insatisfecho o lesionado su derecho de crédito por una falta de ejecución de parte del deudor por medio de la prestación debida. Ante este hecho, el derecho le confiere al acreedor la facultad de exigirle al deudor y poder obtener el comportamiento debido omitido y obtenerlo de la forma específica del mismo modo que debió ser y no fue realizado por parte del deudor. Esta prestación tiene por objeto en forma específica la pretensión omitida por parte del deudor. Si el cumplimiento fue parcial, se dirige a obtener aquella parte de la prestación que no ha sido ejecutada. Ahora les hablaremos sobre la ejecución forzosa de la obligación. En toda relación obligatoria existe la situación de sumisión del deudor y de su patrimonio al poder coactivo del acreedor con el fin de que éste logre la satisfacción de su interés en la obligación. Este poder coactivo tiene que realizarse jurídicamente a través de un procedimiento, que es el proceso de ejecución cuyo estudio corresponde al derecho procesal. En la ejecución forzosa podemos encontrar la obligación de dar, de hacer y de no hacer. La obligación de dar la encontramos en el artículo 1848, que nos expresa que la obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios aunque no hayan sido mencionados. La obligación de hacer la encontramos en el artículo 1849. Si el obligado a hacer alguna cosa no lo hiciere, se mandará a ejecutar a su costo. Esto mismo se observará si lo hiciera contraviniendo al tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho. Y por último, la obligación de no hacer la encontramos en el artículo 1855, que expresa lo siguiente: si la obligación fuere de no hacer y la omisión del hecho resultara imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiere sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue como en el caso del artículo 1851. Cuando no puede ejecutarse, se transforma en una obligación indemnizatoria. Cuando esto sucede, nos encontramos ante el problema del llamado cumplimiento por equivalente. Yo abordaré el tema de la indemnización por daño y perjuicio. Si recordamos el tema anterior, la reparación de los daños e indemnización por perjuicio constituyen formas de resarcir la responsabilidad civil. Según el artículo 1860, quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquella, es decir, de la obligación. Cuando se produce el incumplimiento total, la obligación de indemnizar constituye una forma de liquidación de la obligación anterior y es siempre una obligación pecuniaria. Sin embargo, en los casos que el incumplimiento se deba a casos fortuitos, no tienen responsabilidad, como lo explica el artículo 1864. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación cuando estos resultaran de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor, o esto hubiera ocurrido por su culpa, hubiera ya sido constituido en mora, que no fuera motivada por sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. En la indemnización por daño y perjuicio, el acreedor no solo tiene el derecho de reclamar la reparación de los daños de la pérdida sufrida, es decir, del daño emergente, sino además las ganancias dejadas de percibir como consecuencia del evento dañoso o lucro cesante. Los causales se determinarán según el caso concreto y deben ser plenamente probados para que sean cubiertos. ¿Cómo se cuantifica el daño emergente? Por ejemplo, se puede tomar en consideración elementos como los costos de reparación del bien al estado que debería tener. Además, los gastos en que el acreedor haya incurrido para mitigar los efectos del incumplimiento y también los gastos realizados por el acreedor para reclamar judicialmente o extrajudicialmente su derecho. Pero siempre eso es básicamente una operación matemática y debe ser presentada en juicio para que el juez la considere y emita la sentencia. Muchas gracias por su atención.